A dar paso al estudio de la lección. Estamos ya en la lección número 11, terminando ya este trimestre. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Daniel 7 y 8, las bestias, su significado, cómo empezaba realmente un juicio en el tiempo que esas bestias dominaban. Pero hoy vamos a adentrarnos más profundamente en lo que es el tema del mensaje que queda para estos días, para el tiempo final. La lección está versada en el texto que se encuentra en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice el pasaje: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es un mensaje especial, el que nos encierra aquí en este pasaje. Tan solo nos da el primero de los tres mensajes angélicos: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El pasaje comienza diciendo: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Este ángel prefigura a un movimiento especial que hubo en una época especial, en la cual se predicó este mensaje de la llegada del juicio. Y ese movimiento luego veremos de qué se trataba. Eso se inició en 1844. Hubo un movimiento que fue llevado adelante por Guillermo Miller, un hombre que era agricultor, pero un hombre que era estudioso de las profecías bíblicas, y él llegó a unas conclusiones, y con esas conclusiones pues empezó a predicar el evangelio, a tal punto que muchedumbres, miles de personas se unieron a ese movimiento que él empezó. El mensaje de este ángel decía: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La hora del juicio. ¿Cuándo comenzó el juicio? Hemos estado hablando en días pasados. ¿Cuándo se inició el juicio? Exacto. Decía que habría un tiempo de persecución, pero que cuando finalizara ese tiempo de persecución, que comenzaría entonces ese juicio en la tierra, en 1844. Y si os fijáis, aquí hay un paralelismo con el mandamiento sobre el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice: adorad ¿a quién? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice el mandamiento? Que hay que guardarlo porque hay que adorar ¿a quién? Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay. Es decir, hace una referencia al sábado. Por eso el sábado será tan importante. Hoy hablas con la gente acerca del domingo, sábado. Bueno, no tiene importancia, te dicen. Da lo mismo un día que otro. Al final, todos iremos allí mismo. Pero estamos viendo por la lección de esta semana, sobre todo, cómo habrá una gran controversia entre los guardadores del domingo y los observadores del sábado. Habrá una gran controversia que será la piedra de toque, será la que distinguirá cuál es el pueblo remanente de Dios y cuáles son los que no siguen a Dios, sino que están siguiendo los designios de Babilonia. No aquella Babilonia de hace 2600 años, sino la Babilonia actual, la de hoy, que se ha convertido en la iglesia popular. Bien, vamos pues poquito a poquito a ir desgranando esta lección. Aquí se nos habla en el primer apartado, se nos habla acerca del tiempo del chasco. Y aquí se habla de un pasaje que se encuentra en Apocalipsis 10, donde ahí se menciona que Juan ve a un ángel que tiene el pie en el agua, en el mar, y otro pie en la tierra, y que tiene un librito en la mano. Y le dice, el ángel le dice a Juan: toma el librito y cómelo. Dice: en tu boca será dulce como la miel, pero cuando lo hayas digerido, en tu estómago te amargará. Pero tienes que volver a profetizar.
Claro, esto es una alusión, fijaros, 2000 años antes, no, 2000 no, 1800 años antes de que pasara, a Juan se le da esta visión, que iba a haber un chasco. Estuvimos hablando que los reformadores comenzaron a descubrir esas verdades que habían sido pisoteadas y destruidas por el cuerno pequeño. Los reformadores tomaron esas verdades, y hubo un movimiento especial que nació en el siglo XIX, que se hizo eco de todas ellas, las recuperó todas y las predicó, las vivió. Y entonces, cuando esto estaba sucediendo, como ellos seguían las directrices de Miller, estudiando Daniel 8:14, el santuario será purificado al cabo de 2300 años. Claro, él hizo sus cómputos y la fecha le llegaba hasta 1844. Entonces él esperaba que en esa fecha, pues él creía que el santuario era la tierra. Entonces esperaba que Jesús volviese por segunda vez para purificar la tierra. Pero aquí que predicaban con mucho ahínco durante años. Estuvieron predicando él y otros. Pero he aquí que llega la fecha, las gentes, ¿sabéis qué hicieron? Vendieron sus propiedades, se deshicieron de todo, porque su esperanza estaba en ver a Jesús venir en las nubes del cielo. Pero he aquí que llega la fecha, ese 22 de octubre, como nos decía Wallace, de 1844, ¿y qué pasa? Pasa todo el día y Cristo no aparece. Aquel librito que era dulce, aquel mensaje, Cristo viene, preparémonos, aquel mensaje se volvió amargo, porque Cristo no aparece. Y entonces hubo una división tremenda, porque todos esos miles que habían abrazado ese mensaje se echaron atrás. Y solo quedó un grupito de apenas unos 50, un grupito pequeño. Como siempre, a través de toda la Biblia ha habido unos pocos que han sido fieles a Dios. Siempre unos pocos, nunca una muchedumbre. En los tiempos de Elías, ¿qué había? Dice 7000 de todo el pueblo, que eran miles, solo 7000. Y en esos tiempos de tantos miles, se calcula que había como 100.000 personas esperando la venida, solo quedaron 50. Tremendo, Esos pocos les amargó el vientre, porque para ellos eso fue un chasco tremendo. Pero, ¿qué decía el ángel? Después de que te haya amargado el vientre, tienes que profetizar de nuevo. ¿Y qué hacen ellos? Se reúnen noches enteras, como hacía Jesús, se reúnen en oración, pidiendo al Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? Y el Señor comenzó a dar señales, visiones. Algunos de ellos, Hiram Edson, Elena White, etc., comenzaron a recibir visiones de dónde estaba el error. Y se dieron cuenta que no es que Jesús iba a venir, sino que comenzaba en el cielo el juicio investigador. Comenzaba el tiempo de gracia para este mundo. Y que ellos, conociendo eso, tenían que volver a predicar el Evangelio a todo el mundo. Tribu, nación, lengua. A todo el mundo. Y así lo hicieron. Y por eso el mensaje hoy se ha esparcido por todas partes. Y este es el mensaje que queda aún hoy para predicar. Aquí nos habla, el mensaje nos habla de temed a Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto de temed a Dios? ¿Hay que tener miedo a Dios? ¿Quiénes son los que deben tener miedo a Dios? ¿El creyente que le ha conocido, que se ha convertido en su hijo, que sabe que si es obediente recibirá la eternidad, lo verá un día cara a cara? ¿Ese debe temer a Dios? Ese temor se puede vincular con algunas palabras. Hay un temor que es el de respeto, el de reverencia, y hay otro temor que es el de pánico, el de terror. Claro, para el creyente, el temor a Dios, ¿qué es? Pues admirar a ese Dios que ha hecho todo por ti, que te ha creado, que te ha redimido, que vendrá a buscarte, que te dará la vida eterna. Eso es un agradecimiento tremendo. Entonces estás gozoso.
El temor es una reverencia hacia aquel que lo ha hecho todo por ti, que te lo da todo gratuitamente. Ese es el temor al cual pide aquí. En cambio, el no creyente tendrá ese temor de reverencia, de respeto, de gracias a Dios. No, tendrá pánico. ¿Qué nos dice? En el sexto sello dice que cuando Jesús viene, los no creyentes, ¿qué hacen? Dicen que huyen a las cuevas, entre las peñas, y ¿qué dicen? Caed y escondednos de la visión de ese que viene. Ese es el temor que ellos viven. Como no han creído, han tenido su oportunidad, pero no han querido, entonces tienen terror ante la presencia del Señor. ¿Eso es lo que Él desea para todos? No, Él desearía que le esperasen todos con los brazos abiertos, con gozo. Por fin, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará, aquí está. Pero no es así, tan solo unos pocos, siempre el remanente, siempre el remanente. Lo que pasa es que en la salvación, cuando Cristo venga y resuciten, serán muchos, miles, tal vez millones, desde Adán hasta esos momentos. Pero con toda la gente que ha vivido en este mundo, desde Adán, que han sido muchos más millones, será una minoría. Será una minoría los que van a ser salvos. ¿Cuántos se salvaron en los días de Noé? ¿Cuánta gente habría? Se calcula que probablemente habría los mismos habitantes que hay ahora en el mundo, posiblemente. ¿Y cuántos se salvaron? 8. Y algunos hasta a empujones. 8. Sabemos también que muchos fueron al descanso antes, siendo fieles. Pero la gran mayoría que se creían creyentes, se rieron del mensaje de Noé, se burlaron. Y más cuando Noé entró al arca y pasaba un día y pasaba otro, y hasta una semana y no cayó una gota. Mira el loco este, esperando a que llueva. Ha pasado una semana y no ha llovido aún. Está loco. Pero cuando empezaron a caer esas gotas, a rajarse la tierra, el pánico, déjanos entrar. ¿Pero por qué? ¿Porque entendían el mensaje? No, por miedo de perder su vida. Y eso sucederá otra vez. Como los días de Noé, así será. Ahora la gente tiene oportunidad de conocer, pero rechaza. Gracias a Dios que aún hoy se obran milagros. Hay gente, jóvenes y de todas las edades, que abrazan el Evangelio. Y esto es aún motivo para dar gracias al Señor. ¿Querías comentar algo? Sí. En lo que es el tiempo de chasco, solo recordar que, bueno, siempre lo digo y diréis que soy un pesado, pero bueno, lo repito, el tema del chasco, que es una... Elena White comenta que es un chasco que se dio también ya en la primera venida de Cristo. Que se dan Los discípulos también lo tuvieron. Exacto, ese chasco. Tuvieron un chasco. Exacto. Y a partir de ahí, ¿qué surgió? Surgió un remanente poderoso. Exacto. Que empezó a explicar el Evangelio a todo el mundo. Del segundo chasco, de 1844, surge otro remanente. Muy pocos. No sé si habla de que 12 o 15 en un grupo empezaron a tener la inspiración necesaria para descubrir lo que pasó, ¿no? Y de ahí otra vez, pues una gran predicación y un potente clamor y tenemos en la iglesia, ¿no? Sí. Y luego falta la tercera oportunidad. Y todos los chascos son relacionados con la venida de Cristo. Todos. Y a la tercera va la vencida. Otra vez el 3. Y luego fijaros cómo dice temed a Dios y no dice temed a Satanás. ¿Os habéis planteado por qué no dice temed a Satanás? Todo el mundo tiene miedo de lo malo, ¿no? ¿Por qué no dice temed a Satanás? Entonces, temed a Dios. ¿A quién temes? Temes al que tiene más poder. Porque Dios ya venció a Satanás a través de Jesús. Y lo que decías, ¿no? De los dos temores. El temor de respeto y el temor de terror, ¿no? Es que el que puede quitar la vida eterna es precisamente Dios, no Satanás. Satanás puede quitar la vida aquí, pero la eterna ya depende de la decisión de Dios. Claro. La lección nos habla también, en este apartado del temor a Dios,
nos habla de esa extraña obra que Dios va a hacer, que no está en Él, no es su deseo hacerla, pero que la tiene que hacer incluso por misericordia al pecador, que no quiere aceptar el llamado. Fijaros en Salmos 23, que dice que nos guardará su vara y su callado. Porque debemos de aceptar las pruebas que Dios permite en nuestras vidas, y aceptar esas pruebas es aceptar ese temor, porque tú sabes que esas pruebas son para bien. Exacto. Y tú, como sabes que lo que va a hacer por ti es bueno, pues tienes que acogerte a esas pruebas y abrazarte a ellas, porque gracias a Dios que las pone ante ti, porque esas pruebas son muestra de su amor, y eso es lo que no acabamos de entender. Claro. Son pruebas que ayudan a pulir tu carácter, a pulirte como cristiano, a adaptarte para luego poder estar allá. Creo que es el que dice que yo os pruebo porque os amo, o algo así. Que es como un padre guía y corrige a su hijo. Como un padre disciplina a su hijo, Dios hace eso por nosotros. Que la imagen de la oveja y el pastor es muy gráfica, porque sencillamente el callado, ¿para qué servía? ¿Para apoyarse el pastor mientras andaba y ya está? No, evidentemente era para corregir. Si a veces hace falta, ¿qué se hacía? Pues darle un toque con la vara a la ovejita, ¿no? Porque, niña, vete para el otro lado, no para allá, ¿no? Y así, además, ¿qué consigues? Pues marcarte el camino hacia donde debes ir. Y eso a veces no se puede hacer solo hablando y diciendo, ven maja, ven para acá, porque la oveja suele ser tonta. Tozuda, más que nada. Y a partir de allí, ¿qué pasa? Pues que le tiene que ir dando esos toques, y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. A veces permite que, aunque seamos creyentes, que aparentemente todo tiene que ir bien, pero no es así. Tenemos luchas constantes, ¿verdad? La vida es constante, en las cuales tenemos que volver a cogernos al Señor. Señor, ¿qué puedo he sido? Ayúdame a levantarme, ayúdame a salir de esta situación. Y así constantemente. ¿Por qué? Porque todo esto nos va puliendo. Es como aquel diamante que dijimos, ¿no? Que se van quitando las asperezas hasta que queda la piedra preciosa. Pues esto es el fuego de la prueba de la cual habla Pedro en su epístola, que ayudan a pulir el carácter, que es estas vestiduras blancas, que es lo que llevaremos al cielo, el carácter. No nos vamos a llevar ni el coche, ni la casa, ni el dinero, nada, solo vamos a llevarnos el carácter. Y para vivir en el cielo, todos tenemos que cambiar el carácter, todos, porque a veces tenemos genio, etcétera. Hace falta cambiar esas cosas para ser amables, Sí. No, aquí hablando de las pruebas me ha venido a la cabeza de varios textos. He encontrado uno y otro que me parece más interesante, no lo he encontrado. Lo tengo aquí subrayado de hace años, cuando empecé a ver la palabra, que me subrayaba las escrituras. Dice Hebreos 2:18, pues por el hecho de haber sufrido y haber sido probado, está capacitado para venir en ayuda de aquellos que están sometidos a la prueba. Claro. ¿Vale? Claro. También es como hacer deporte. ¿Cuándo crece el músculo? ¿Cuándo se hace más fuerte? Cuando quema. Dice que nuestra fe también tiene que ser, es probada en el fuego, ¿no? Para ver, porque el oro, lo que no es oro se derrite en el fuego, lo que es oro no se derrite. Es semejante es nuestra fe. Entonces, es así. Por eso Pedro lo llama el fuego de la prueba, ¿no? Porque es lo que pule, quita las impurezas, eso es. El fuego se refiere también a la purificación, ¿no? A la purificación del carácter. Claro, porque pensemos una cosa, para estar en el cielo tenemos que ser santos. Dice, vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Claro, tenemos que llegar a la santificación. Por eso cuando Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es que podemos llegar a esa perfección. Pero claro, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Apartar nuestra vista de este mundo, de las cosas del mundo, de amar las cosas del mundo, desear. No, aquí estamos de paso. Nuestro objetivo,
como Abraham. Abraham dice que su objetivo era la ciudad cuyo arquitecto es Dios. No veía nada más. Por eso él vagaba por el mundo. Montaba la tienda aquí, desmontaba, iba a otro lugar y corría por la tierra. Porque no se apegaba a ella. Su meta, la ciudad celestial. Cuando tú hablas de que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter, a veces hoy con muchas personas, lo único que voy a llevar al cielo es mi carácter, pero no. ¿Cuál es el carácter que vamos a llevar al cielo? Pero no que tenemos ahora. Exactamente, el carácter de Cristo, claro, impuesto en nosotros. Entonces, claro, tenemos que tratar de cada día, mediante las pruebas, como estaba diciendo, irnos puliendo. ¿Para qué? Para que nuestro carácter sea el carácter de Cristo, que es la única manera como vamos a poder llegar al cielo. Exacto. Por eso, Él es nuestro único modelo, y de Él es el que tenemos que aprender. Por eso tenemos en la Biblia, no uno, 4 evangelios que nos hablan sobre la vida de Jesús. Más tenemos los Hechos, más tenemos las cartas de Pablo, más tenemos el Antiguo Testamento que nos menciona acerca de Jesús, cómo sería, cómo sufriría, dónde nacería, qué cosas diría, etcétera, etcétera. La Biblia está empapada porque este es el cordón que une todos los libros, del Génesis hasta el final del Apocalipsis, Jesús. Por eso debe ser el modelo. Sí, Ángel antes ha dicho algo muy interesante respecto también a lo de los 2 chascos. 2 chascos históricos, ¿no? Sí, sí. Y ha dicho que a la tercera va la vencida, ¿no? Bien, lo que acaba de decir Ángel hace un rato es sumamente importante y luego lo vamos a ver cuando tratemos el tema del tercer Elías. Porque 2 cosas fallan y a la tercera es la buena. Ese concepto creo que nos va a sorprender, pero ya, porque no terminamos de captar la importancia del 3 muchas veces. Hoy ya empezaremos a tratar este tema, porque realmente 2 fallos y a la tercera va la vencida, eso que ya ha quedado en el hablar de todo el mundo, a la tercera va la vencida, pues no es cuestión de risa, a la tercera va la vencida. ¿Habrá otro gran chasco antes de la venida de Jesús o ya no? Si han habido 2. Sí, porque son 3, son como 2 refinamientos del pueblo justo antes de su venida, porque es el tiempo del fin. Ya el Ellen White es tiempo del fin en la época. Entonces tenemos 2 refinamientos del remanente. La venida de Cristo es uno, el chasco del 844 es otro. Sí, y luego está ya la preparación para el último. O sea, ya no puede ser más. Y bueno, y recordar el tema del fuego con la parábola de las bodas, con el sumo sacerdote Josué, que es un tizón rescatado del fuego. Que hablaba él de la prueba, del fuego de la prueba, de cómo el fuego te purifica. Pues Josué rescatado, lo estuvimos hablando ayer en la escuela, en el estudio bíblico. El estudio. Es así. Y realmente ese chasco que se vivió en el pasado, no en el otro. Fue el 19, estamos en el 21 ya. A veces hablamos como si estuviéramos aún en el 20. Sí. Es tan nuevo el 21, ¿verdad? Pero ese chasco que se vivió en 1844 sirvió para que el pueblo volviera a profetizar, pero con tal fuerza que incluso ellos pensaban que Cristo vendría en sus días. Era tal la manera que se predicaba el Evangelio a todas partes, que llegó a todo el mundo, que creían que Jesús vendría en sus días. Pero aún no era el momento, que aún había muchas cosas que debían cumplirse, que debían suceder, que también estaban escritas. Pero fue tal el entusiasmo, como pasó con los discípulos. Los discípulos era tal el entusiasmo que tuvieron, que creían. Pablo escribía, nosotros los que vivimos, decía, pensaban que en sus días vendría Jesús. Fíjate, han pasado 2000 años y aún estamos esperando. Gracias a Dios que sabemos que Él vendrá ya muy pronto. Y por eso, aún esa premisa nos tiene que animar más. Si va a venir tan pronto, ¿por qué perder el tiempo?
que si la tele, que si divertirnos, que si... ¿Por qué perder el tiempo? Cuando hay que estudiar, hay que prepararse. Pero no solo para mí, sino para ser instrumento en las manos del Señor, que podamos también seguir esparciendo esas profecías, ese mensaje, ese evangelio. De eso que se trata. Aquí nos da la lección acerca de la ira de las naciones. Y es destacable el pasaje que aquí se menciona, Apocalipsis 11, el versículo sobre todo 18, dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los que temen tu nombre. ¿Fijáis el sentido que le da aquí? Reverenciar el nombre de Dios, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La ira de las naciones ha crecido, desde luego, y sabemos cómo hoy en día hay tensión en el mundo, hay tensión en todas partes, en Europa, con China, con los países asiáticos, orientales, etc. Hay tensión, el mundo está al borde de algo, parece que hay una expectativa de un conflicto inminente, se airaron las naciones, pero sabemos que esa ira de las naciones al final se volverá ¿contra quién? Contra el pueblo de Dios, porque el conflicto, pensemos, no solo es espiritual, sino que también es físico, bélico. Mientras que las naciones entre ellas están guerreando, hay a la vez una persecución contra aquellos que son fieles a Dios. Hay las dos cosas, que hay quien dice que no, que solo es tema espiritual y tal, ¿no? No, es un doble conflicto. Conflicto militar, industrial, no sé por qué se ha dicho esta palabra ahora. Sí, hay este conflicto bélico, pero a la vez... Industrial también. Sí, bueno, sí, porque toda la industria bélica se moverá, y es así. Lo que es de extrañar para mí aquí en la escuela sabática, por ejemplo, es que se nos cita mucho sobre el mensaje de estos tres ángeles, pero no se menciona, bueno, se menciona muy brevemente el mensaje de Apocalipsis 18, pero no como el cuarto ángel, sino como añadido o como una continuación de los tres mensajes. Y el mensaje del cuarto ángel dice que vi a otro ángel que descendía con un fuerte pregón para dar fuerza a aquellos tres primeros mensajes. Pero hay otro ángel que se añade, con un poder especial. Exacto, es un cuarto ángel. Y este mensaje este ángel da ese mensaje único. Los demás que dicen, la hora del juicio ha llegado, ha caído Babilonia, si alguno adora a la bestia de su imagen, muy bien, pero ¿qué dice este? Dice, salid de ella, pueblo mío. Es un mensaje especial, que no quita a los otros tres. No dice, no, es que los otros tres ya no sirven, no. Los otros tres hoy aún se tienen que predicar. Se predicaron en 1844, pero aún hoy se deben predicar. Pero hay que poner énfasis en el cuarto mensaje del cuarto ángel, que llama a las naciones, a los pueblos, salid de ella, pueblo mío. Salid de esa bestia, de esa Babilonia. Víctor, ¿qué querías comentar? Lo que estás diciendo es quizás una de las cosas más importantes que se pueden llegar a decir, y es que hay el mensaje del cuarto ángel que prácticamente ha caído en el olvido dentro de la Iglesia Adventista, y ya no digamos del resto del mundo cristiano. Y también, si se habla de él, hay dos vertientes. Una que dice que, esto es futuro, tranquilos,
Sí. Tiene que llegar cuando lleguen ciertas circunstancias, y no sabemos cuándo será eso, y no se dan cuenta de que eso es un proceso gradual que ya empezó, sigue en su curso y está en camino a su clímax. Pero claro, como no interesa, pues no interesa. ¿Y por qué no interesa? Porque ¿cuál es el mensaje del cuarto ángel? Y ahí está la otra explicación que algunos dan, y es que el mensaje del cuarto ángel es decir, la iglesia adventista está podrida y hay que irse de ella, pero ya. Y es eso y se acabó. Y además, por si fuera poco, es que la Trinidad o la divinidad de tres personas es una gran mentira católica que la iglesia adventista incorporó, y esto es, vamos, satánico, y por tanto quien diga eso, aunque crea en todo lo demás, se va a ir a la porra, se va a ir a quemar, y que está yendo contra la voluntad y todo lo de Dios. Pues esto es el argumento más absurdo y antibíblico que existe. Y las personas que además dicen esto, y por si fuera poco, creen además en Elena White, se están ultra contradiciendo. Claro. Porque sus escritos son sumamente claros, y como más que demostrado está que no ha habido manipulación, aunque a muchos no les guste ver eso, lo está diciendo muy claro en montones de sus escritos, que es el mensaje de Apocalipsis 18. Podemos ir al texto bíblico, y ya por sí solo nos habla, bueno, totalmente. Pero además, cuando vemos los comentarios de Elena White al respecto, vemos todos los matices de qué es el cuarto ángel. Y es denunciar al Vaticano con sus maniobras secretas que está haciendo ocultas para llevar al mundo a lo que él quiere. Y hablar por su nombre, Vaticano. No decir, es solo la bestia y quedar así en el aire. No, no. Denunciar al protestantismo apóstata, el que se ha apartado de la verdad. Y denunciar el progreso del espiritismo, sobre todo, no espiritismo ya solo como entendemos de mirar una bolita o tirar 4 cartas, que ya es lo suyo también, sino además del progreso de las sociedades secretas, la masonería, el trabajo oculto que están haciendo, pero además para conseguir un cierto fin. Trabajan conjuntamente con el Vaticano para que venga el falso Mesías y se asiente en un lugar y dominar el mundo definitivamente, e ir contra el pueblo de Dios que guardará el sábado. Y ya está, y con eso es más que suficiente. También es cierto, y eso debemos tenerlo en cuenta, que también es denunciar lo que se está haciendo mal dentro de la iglesia adventista. Elena White también habla de esto. Y a partir de aquí cada uno tendrá que tomar sus decisiones. Pero no se puede ir llamando a la gente a ya dejar la iglesia, alargaros y tal. Si podéis hacer faena dentro, hacedla. Cuando llegue el momento en que ya no se pueda más, porque te rechacen por todas partes, pues di adiós, muy buenas. Entonces, esto es el mensaje del cuarto ángel. En ningún momento Elena White cita de que sea porque se cree que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Quien diga eso está mintiendo y engañando a los demás. Y si tenéis alguna duda, mirad las conferencias de Castellón y Aluche, donde estuve mostrando precisamente, a la luz de los escritos de Elena White y del propio texto bíblico de Apocalipsis 18, que es el mensaje del cuarto ángel. Y después de ver eso, si alguien sigue opinando lo mismo, pues que se lo haga mirar, realmente que se lo haga mirar, porque va a tener un problema grave con Dios, muy grave. Sí, yo aquí ahora estaba hojeando el librito, porque hay aquí unas frases, que ahora no recuerdo en qué día están escritas, no sé si vosotros lo sabréis, que habla acerca de la primera bestia. Es decir, habla aquí de la triple alianza de Apocalipsis contra el pueblo de Dios. Habla de la primera bestia y de la segunda bestia, pero no habla de nada más. ¿Lo habéis leído este pasaje? Lo estoy intentando encontrar y ahora no lo sé ver. Pero se encuentra, lo he leído en la escuela sabática, haciendo la escuela sabática. Habla de la primera bestia y de la segunda bestia, que dice que se aliarán contra el pueblo de Dios formando esa triple alianza, pero claro, está hablando de 2, no de 3. La tercera alianza, que se añade con ellos, ¿quién es? Es el espiritismo. ¿Pero por medio de qué? Elena White lo menciona en sus notas. Por medio de las sociedades secretas, por la masonería.
que es la que une a las dos bestias en su labor contra el pueblo de Dios. Pero es que además el texto bíblico de Apocalipsis 18 es muy claro. Los grandes mercaderes de la tierra. Los magnates de la tierra, ponen en algunas versiones. Que trabajan en conjunción con la bestia, con el Vaticano. Aquí está. Por tanto, si sabemos a quién pertenecen esos grandes magnates, y ya lo sabemos de sobra, pues ya está todo dicho, ¿no? Claro. O sea, que quien no quiere verlo, pobrecito. Sí, sí. Aparte de las dos bestias que sería Vaticano, Estados Unidos, ¿no? Y los espiritistas son las personas que apoyan a todo este tipo de economía. Por ejemplo, políticos, banqueros y grandes empresarios de este país que están haciendo que la población se esté arruinando poco a poco y que esté sufriendo las calamidades que se está sufriendo hoy en día, ¿no? Que estamos viéndolo en las noticias, que estas personas se dan de la mano porque los políticos y los religiosos, en teoría, de parte del Vaticano, son los mismos que acaban protegiendo a estas personas cuando generan robos a gran escala. Porque tú robas una manzana y te meten en el hoyo 10, 15 años y ellos roban millones y millones de euros y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque están trabajando al mismo son de las dos bestias, ¿no? De alguna manera. Mirad, esta semana, no sé si fue ayer o antes de ayer, anunciaban en televisión un programa especial que hablarían sobre las conspiraciones. No sé si lo visteis, el anuncio. Hablaban sobre la política, los gobernantes, etcétera. ¿Qué relación había todo eso? Había una conspiración para un nuevo orden mundial, no sé qué. Hablaba. No sé qué día lo iban a hacer, pero me gustaría verlo, a ver qué dicen. A ver qué dicen, ¿no? Me gustaría verlo. Pero la gente sabe que nos están llevando al caos. Nos están llevando a ese nuevo orden mundial, que bueno, por eso luego salen esas teorías que se llaman conspirativas, ¿no? Porque la gente se da cuenta, ¿eh? Mira qué ha pasado con el dinero de mucha gente, evaporado, ¿eh? Mirad cómo los gobernantes hacen y deshacen a su antojo. El rico se enriquece, el pobre se empobrece, ¿eh? Y todo llevándonos cada vez, pues, no sé, más control. Desde las Torres Gemelas hay control absoluto. Aeropuertos, todas partes, todo controlado. Cámaras en las calles por todas partes. Y nosotros viéndolo, todo lo que sucede, que lo estamos viendo con nuestros propios ojos y continuamos viendo los programas que ellos nos ponen y continuamos yendo a misa el domingo. En vez de la gente levantarse del sillón y adorar el sábado y denunciar todo esto y porque empezar la gente a moverse, no conoce y hay que decirle a la gente, hay que decirle la verdad, porque como no conoce, pues bueno, son como borreguillos. Bueno, pero a veces no es que no conozcan, es que ¿dónde va la gente? Tampoco hacen el esfuerzo ese de querer cambiar las cosas. Unos nos dicen, no, ir y manifestaros que si somos independientes se va a arreglar todo. Otros nos dicen, votar a este o votar al otro. Pero si estamos viendo que todo eso que hemos apoyado del mundo nos lleva otra vez al mismo sitio. Exacto. Y que la única manera de salir, estamos viendo que es el milagro que va a obrar Dios. Fijémonos, no es otra cosa. Fijémonos que en Apocalipsis 13 se habla de esas dos bestias. La que sale del mar, con 7 cabezas, 10 cuernos, etcétera, esa bestia espantosa, y la que sale de la tierra. La que sale de la tierra se la refleja pues como un bisonte con sus 2 cuernos. Porque lo dice, una bestia con 2 cuernos, que era mansa, pero luego se vuelve dragón. Claro, la que sale del mar, ¿quién es? Pues Vaticano. La que sale de la tierra, ¿quién es? Estados Unidos. La tierra ayudó a la mujer. Estados Unidos, que nace como esa ayudadora de la iglesia, del pueblo de Dios, pero que luego, ¿qué hace? Hace alianza con la primera bestia y ordenan leyes. Y una de ellas, ¿cuál es? El domingo. La ley dominical, que irá en contra plenamente de la ley de Dios. Acuérdate del sábado, porque en 6 días, pero ellos no, es el domingo. Y aquel que no obedezca a los designios de la humanidad, que será toda una, será perseguido, tendrá problemas. Y es muy probable que muchos mueran, muchos creyentes mueran, pero hay que tener temor por eso, porque se nos va a quitar la vida si queremos ser fieles a Dios. ¿Hay que tener temor? No, porque si hemos sido fieles, al final tendremos la corona de la vida. ¿Qué más da? Al contrario, es un gozo morir por el Señor. Es un gozo. A ver, no tenemos que desearlo, ¿no? A mí que me maten, no tenemos que desearlo. Pero
Si haciendo la voluntad del Señor nos quitan la vida, oye, te has ganado el cielo, has sido fiel. Ahora, si pierdes la vida haciendo delincuencia u otras cosas, cuidado, que al final no tendrás la recompensa. Y es así de claro. ¿Sí, Ángel? Sí, recordar un texto que nos recuerda a Joa en el chat. Nos dice, 2 de Corintios 6, del 16 al 18, más 7.1, que dice que considera que es como una extensión más del mensaje de Apocalipsis 18. Y dice, ¿y qué concordia entre el santuario de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el santuario de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Sí, sí. Y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tiene una relación plena con Apocalipsis 18, el mensaje que da el cuarto ángel, salid de ella. Y es así. Y luego quería comentar... Ya no espiritualmente, sino físicamente también. Todo, carne y espíritu. En todo. Porque está todo relacionado. Por eso la importancia de irnos a vivir a zonas rurales, comer sano, desconectarnos del sistema. Fijémonos que ya en el Antiguo Testamento se hablaba de esta crisis. ¿Qué pasó en el libro de Daniel con los jóvenes? Los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego por ser fieles a Dios. Eso es una alegoría a lo que sucederá al final del tiempo. Antes dice, preferimos ser muertos por obedecer a Dios que no adorar a la estatua y perder la eternidad. Y esa es la experiencia que vivirán, pero claro, para vivir esa experiencia tenemos que cambiar, como ayer hablábamos en el estudio. Tiene que haber un arrepentimiento, un convencimiento, una obediencia al Señor, un pactar con Él, un ir moldeándonos, ir santificándonos, porque si no tenemos esa vida de santificación, tendremos temor a la muerte. Pero si vivimos esa vida de santificación, no habrá temor ante nada. Yo quería comentar algo de lo que estábamos hablando acerca de la santificación. Como él decía, la importancia de que como hijos de Dios podamos estar afuera un poco de todo esto que nos contamina, porque al estar dentro de una ciudad, obviamente todo lo que nos rodea nos afecta directa o indirectamente. Claro, por eso dice, salid de las ciudades en cuanto podáis, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque todo nos está bombardeando. Absolutamente todo nuestro entorno. Televisión, internet, todo eso. Y no lo estamos usando para el beneficio de las almas. Lo estamos usando para nuestro propio beneficio, que eso es lo grave. Porque esta tecnología está para que nosotros la aprovechemos, así como se hace aquí, para poder llevar el mensaje al mundo. Pero no, en cambio, nosotros nos tragamos todo lo que viene del sistema y seguimos como si nada. Entonces no hay una santificación realmente en nosotros. Claro. Entonces por eso es de salir, es de dejar todo esto aparte y realmente dedicarnos a la obra de Dios. Por eso no es de extrañar que Juan Bautista viviera ¿dónde? Y se preparó ¿dónde? En el desierto, lejos de las ciudades. No es de extrañar. Hay un detalle que quisiera añadir, y es una cita que es bastante polémica, nada utilizada dentro de la Iglesia, por supuesto, pero que debemos tener como primordial. Dice de que va a llegar un momento en que la Iglesia, las reuniones que serán en la Iglesia, no van a ser para nada edificantes, sino que te van a producir, entendedme, un mal rollo, unas pocas ganas de estar allí, porque lo que te estarán influyendo no es lo mejor. Y entonces dice que es cuando uno tiene que irse de allí, porque si no está participando de lo malo. Y cada concepto que se suelte, que no sea correcto, o que sea de esos modos que ya me entendéis, va a afectarnos. Y nuestro deber es irnos. Por tanto, si eso sucede en una iglesia donde vosotros vais y no hay forma de cambiarlo, iros de allí. Gracias a Dios en todas partes aún no es así. Pero esa es una cita de Elena White, y que no gusta a los dirigentes, pero está.
Por tanto, tengamos eso presente. Y eso está pasando ya hace bastantes años para acá que está pasando que nos esto. Lo digan a nosotros, ¿no? Exacto, ya hace bastante tiempo para acá. Y si tú dices las cosas que oyes, este no es el camino, hay que cambiar, tú estás loco, tú eres un fanático, te tienes que escuchar estas palabras de tus propios hermanos en la fe. Exacto, es que esa será la tremenda, la persecución mayor. Los de adentro, que perseguirán más que los de afuera. Esa será la persecución mayor. Bien, terminemos la escuela sabática. Nos habla aquí acerca de la paciencia de los santos y realmente... Antes de pasar a la paciencia... ¿Sí? Es que hay un texto que, bueno, me gustaría comentar. Aquí en la lección del miércoles, en la parte de abajo dice... la frase que describe a Dios como quien hizo los cielos y la tierra, el mar, alude al mandamiento del sábado. Bueno, porque habla aquí de que la adoración está conectada con los mandamientos, evidentemente, ¿no? Exacto, sí. El sábado es el problema central en el conflicto sobre los mandamientos de Dios. El sábado será una prueba de lealtad porque no se puede deducir por ningún razonamiento lógico. Yo no estoy del todo de acuerdo. Eso del razonamiento lógico, ¿eh? Sí. Que lo lógico es guardar el sábado. No, porque como deducir que ese sábado Dios lo guardó por algo, ¿no? Bueno, entonces yo cuando leo el relato del Génesis, la primera página, y te explica la creación, si lo lees, evidentemente tiene su aplicación literal, que es 6 días de creación y el séptimo descanso. Pero como todo en la Biblia, yo creo que ahí tiene una parte de profecía. Entonces, si tú lo miras en tiempo profético y miras y aplicas un día son 1000 años y 1000 años son un día, sí, te está definiendo en una sola hoja de toda la Biblia, la primera hoja, el plan de salvación y cuándo se acaba todo, cuándo viene Cristo y cuándo viene la segunda y la tercera vez. Sí, porque no hizo la semana en 90 días. No. Exacto. No. 6 días equivalentes a 6000 años de historia en el mundo. Exacto. O sea, y el séptimo, que es el milenio en el cual estaremos en el cielo. Si no cogemos los textos de Elena White, si dejamos a Elena White de banda, ¿vale? No tampoco acabamos de ver el matiz, porque Elena White nos habla de 6000 años de pecado. Sí. Pues ahí tenemos 6 días, 6000 años y el séptimo descanso, el séptimo milenio en el cielo. Exacto. Juzgando a los impíos con Cristo. O sea, entre el sexto y el séptimo hay un punto concreto en el que tiene que haber venido Cristo. O sea que tiene una lógica aplastante desde mi punto de vista, y creo que todos lo vais a ver, que eso que hizo Dios lo hizo por algo. Es que la prueba está en los mismos textos bíblicos. Por eso el sábado es un pequeño cielo en la tierra, es un adelanto del cielo en la tierra, el sábado, vivir el sábado plenamente. Pues ahora que ya a partir de hoy vamos, si Dios quiere, entrar en una dinámica de explicar el momento del retorno de Cristo, nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando en la temática cómo hay textos bíblicos como Génesis 1, que acaba de decir Ángel, que precisamente nos están mostrando eso. Y hemos sido a veces tan tontos, y es así, que necesitamos que Elena White lo escriba para que lo asimilemos. Cuando los textos bíblicos ya hacen referencia a ello, y Elena White dice que es así. Entonces, ahora entendemos por qué era necesario el espíritu de profecía. Porque nuestras mentes se están volviendo tan tontas con el paso de toda esta carga de 6000 años de pecado, que necesitamos que se nos digan las cosas tan claritas que si no solemos captar. Y gracias a Dios que está puesta esta luz para darnos el conocimiento de la luz establecida de siempre de la Biblia, y entonces podemos llegar a captar todos esos textos aún de un modo más fuerte, que dan evidencia de que esto no son bromas. Fíjate, con una página y 2 textos bíblicos, tienes la creación, el fin, la venida de Cristo, la segunda y la tercera,
y la salvación lo tienes todo en una hoja. O sea, ¿por qué Génesis, el primero? Porque siempre lees Génesis y cuando llegas al cuarto o quinto capítulo te olvidas y vuelves a empezar. Ahí en la primera hoja tiene que estar. Hasta pensado en eso. En los topeincos que somos. Si queremos como la genealogía de Génesis nos dice lo mismo. Sí, sí, por eso se dice que una vez se abra ese libro sellado, empieza a haber un conocimiento más profundo de las verdades bíblicas. Y así es. Y ahora que estamos llegando ya a los finales de la historia de este mundo, pues lógicamente eso se agudizará más, se entenderá mucho mejor y saldrá más luz a añadir a esas verdades bíblicas. Y es así, tenemos que dar gracias al Señor porque Él permite esto, que podamos hoy poseer esa luz, ver cosas que nuestros antepasados no vieron, ni que nosotros al inicio de estar en la iglesia vimos. Y en cambio hoy, en nuestra propia vida, hemos visto ese cambio. Como cosas que antes no entendíamos, ahora te da una mayor visión de las verdades bíblicas. Es tremendo y eso es de agradecerlo. Eso no significa otra cosa, sino que el tiempo es muy breve. Por lo tanto, bien, que el Señor nos ayude. Además es sencillo. Que dices, ostras, ha estado ahí siempre. Sí, sí, pero no tocaba, no era el momento. No era el momento. Te lleva ahí, no puedes pensar en otra cosa. Es tan claro. No era el momento. Puedes pensar en otra cosa. Hay una verdad presente, tú hablaste de ella en un sermón, la verdad presente para este tiempo, ¿no? Y para cada tiempo hay una verdad presente. Y hoy pues hay esta otra verdad presente, que no quita a la primera, sino que se añade, que la aumenta. Ese es la distinción, el privilegio que tiene la Biblia. Por lo tanto, quiera el Señor que tomemos interés en estudiarla a fondo, su palabra, para así sacar ese jugo que necesitamos.